Feliz día, apreciables estudiantes del Centro de Educación Básica Jesús Vanegas Membreño, y feliz día también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de Mata Máximas en Facebook y a través de nuestro canal también de Mata Máximas en YouTube. Esperamos contar con su apoyo, esperamos contar con su presencia en este canal. Ahora, para el día de hoy y iniciando el cuarto parcial para el Centro de Educación Básica Jesús Vanegas Membreño, vamos a estudiar los compuestos químicos y las fórmulas químicas. Vamos a ver ahora, para no atrasar más este video, de qué se trata. Bien, vamos a comenzar definiendo qué son los compuestos químicos. Los compuestos químicos son sustancias resultantes de combinar los elementos químicos. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el elemento azufre, que lo encuentran en la tabla periódica y se representa con el símbolo químico de la letra S. Si el azufre se oxida, si el azufre se combina, o sea, más con el oxígeno, se produce una sustancia, oxígeno molecular. Recuerden que el oxígeno molecular lo aprendimos en enlaces químicos. El oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno. Esto da o produce, esta flecha significa da o produce dióxido de azufre, SO2. Entonces, lo que tenemos aquí por separado, tenemos un elemento azufre y tenemos un elemento oxígeno por separados. Estos son elementos químicos, son elementos que usted los puede encontrar en la tabla periódica. Entonces les voy a escribir aquí elemento. Cuando están por separados se llaman elementos químicos, pero una vez se unieron y se formó el dióxido de azufre, entonces aquí tenemos ahora un compuesto químico, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos definir como compuesto químico es la unión de 2 o más elementos. La unión de 2 o más elementos da o produce, como significa esta flecha, un compuesto químico, que en este caso es el dióxido de azufre. Entonces, un compuesto químico, para poder definirse en tanto cuantitativamente como cualitativamente, necesita estar formado por elementos y necesita estar formado por cantidades de átomos. Por ejemplo, aquí tenemos cualitativamente que el dióxido de azufre está formado por azufre y por oxígeno, pero cuantitativamente, o sea, de cuánto, de contar, tenemos que hay un azufre y que tenemos que hay una cantidad de dos oxígenos, un azufre y 2 oxígenos. Pero si le colocamos un número más que ve en la parte anterior, por ejemplo un número 3 aquí, este número 3 se llama coeficiente, ¿de acuerdo? Y estos números pequeños que aparecen adelante de los elementos, tanto de azufre como de oxígeno, se llaman subíndices. El coeficiente multiplica a todos los subíndices. En este caso ahora hay, ¿cuántos azufres? Azufres hay 1 por 3, este coeficiente multiplica a todos los subíndices. Entonces aquí hay un 1, aunque no se escriba, aquí hay un 1 por 3 son 3. Tenemos 3 azufres en este dióxido de azufre. ¿Y cuántos oxígenos? Oxígenos tenemos 2 por 3 son 6. Entonces ahí empezamos a contar la cantidad de átomos. Entonces en este dióxido de azufre hay 3 átomos de azufre y 6 átomos de oxígeno, pero hay 3 moléculas de dióxido de azufre. La cantidad de moléculas lo indica el coeficiente que está aquí. Entonces por aquí les tengo algunos ejemplos para que los desarrollemos y contemos tanto la cantidad o el número de moléculas como el número de átomos. Entonces esto es bien fácil. ¿Qué subíndice tenemos aquí? Aquí en este compuesto químico, que es agua, H2O, no tenemos un coeficiente mayor a 1, sino que tenemos un coeficiente 1. Tanto en matemáticas como en química, el coeficiente 1 no se escribe. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tenemos? Una molécula de H2O. ¿De dónde me saco que hay una molécula de H2O? Bueno, en que aquí hay un número 1 aunque no se escriba. Ahora, número de átomos.
¿Cuántos hidrógenos hay? Hidrógenos hay dos hidrógenos. ¿Ok? ¿Cuántos oxígenos hay? Hay uno. Aquí está un número 1, aunque no se escriba, se sobreentiende que aquí está. Entonces oxígenos tenemos 1. Y ya terminamos con el conteo de la cantidad de moléculas del primer elemento, que es agua. Ahora vamos con el segundo. El segundo es 5 moléculas de cloruro de sodio, o sea, 5 moléculas de sal. Entonces, ¿cuántas moléculas de cloruro de sodio hay? Entonces hay 5 moléculas de NaCl, 5 moléculas de cloruro de sodio. ¿De dónde me saco que hay 5 moléculas de cloruro de sodio? Pues el número está aquí, 5 moléculas de cloruro de sodio, 5 moléculas de cloruro de sodio, el número de moléculas. Ahora, ¿cuántos átomos de sodio hay y cuántos átomos de cloro? Tenemos el elemento sodio y tenemos el elemento cloro, entonces lo vamos a escribir, elemento sodio y elemento cloro. Vamos a contar cuánto hay de cada uno. Recuerden entonces que el subíndice 5, este que está aquí, el coeficiente 5 multiplica todos los subíndices del compuesto. Entonces, aquí tenemos un subíndice 1 de cloro y un subíndice 1 de sodio. Entonces vamos a comenzar por los sodios. 1 por 5 son 5. Recordemos que este coeficiente multiplica a todos los elementos del compuesto. Entonces 1 por 5 son 5 átomos de sodio y 1 por 5 son 5 átomos de cloro. ¿Okay? Es fácil, solo lo único que tenemos que multiplicar es los subíndices por el coeficiente. Ahora vamos con el último ejemplo, que es 3 moléculas de dióxido de carbono o 3 moléculas de gas carbónico. Entonces aquí vamos a escribir que hay 3 moléculas de CO2, 3 moléculas de CO2 es lo que hay, fácil. Para determinar la cantidad de moléculas solo nos fijamos en este número que está aquí. Aquí tenemos una molécula de H2O, aquí 5 moléculas de cloruro de sodio y aquí 3 moléculas de dióxido de carbono, 3 de CO2. Ahora vamos a ver cuántos átomos o número de átomos hay de carbono y cuántos átomos hay de oxígeno. Entonces vamos a colocar aquí los carbonos y aquí el oxígeno. Y vamos a contar cuántos hay de cada uno. Entonces, veamos carbonos, aquí hay un número 1 aunque no se escriba, y este coeficiente multiplica todos los elementos del compuesto. Entonces 1 por 3 nos da 3. Ahora, oxígenos, hay un subíndice 2 de oxígeno, pero este 3 multiplica todo el compuesto. 2 por 3 nos da 6 oxígenos. Entonces ahí vamos contando. Si ustedes se fijan, está excelente. Y que vamos a ver este otro compuesto que ahora aquí nos trae un paréntesis. Tiene algo particular, tiene algo interesante este compuesto. Esto es hidróxido de aluminio. 2 moléculas de hidróxido de aluminio. Lo interesante de este compuesto es que ahora aquí tenemos un paréntesis y afuera hay un número. Vamos a determinar en la segunda parte de este video cómo vamos a contar cuántos átomos y cuántas moléculas hay de esta sustancia que es hidróxido de aluminio. Pues déjenme contarles antes de continuar con la segunda parte del video que el hidróxido de aluminio es una sustancia que se utiliza en los medicamentos llamados antiácidos. Bueno, casi todos los antiácidos contienen esa sustancia, hidróxido de aluminio. Y seguimos en la segunda parte del video. A continuación, para determinar y para contar cuántos átomos hay cuántas moléculas y cuántos átomos hay en esta sustancia que es hidróxido de aluminio, es sencillo. Fíjense que para contar el número de moléculas no cuesta, solamente nos fijamos en este número que está aquí, que es el número 2. Entonces hay 2 moléculas de al OH3.
perdón, al OH3. Ahora el lío viene aquí, cuando tenemos que contar la cantidad de átomos que tiene este compuesto. Lo primero que tenemos que analizar es cualitativamente. Tenemos el elemento aluminio, tenemos el elemento oxígeno y tenemos el elemento hidrógeno. Repito, aluminio, oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Recordemos que el coeficiente, o sea, este número que está aquí, multiplica todos los elementos del compuesto. Multiplica el aluminio, multiplica el oxígeno y multiplica el hidrógeno. Pero hay algo muy particular y quiero que le pongan mucha atención a esto, que requiere de mucha atención, mucho cuidado. Resulta que aquí hay un paréntesis con un número 3 afuera. Este número 3, este subíndice 3, también multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Lo que significa entonces que aquí hay 3 por 1, 3 hidrógenos y 3 por 1, 3 oxígenos. Se multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Pero primero vamos a comenzar con el aluminio. El aluminio está fuera del paréntesis. Y el aluminio aquí tiene un subíndice 1, aunque no se escriba. 1 por 2 me da 2. Ahí está, 1 por 2 me da 2. Ahora vean, vamos con el oxígeno. El oxígeno está multiplicado por este 3 que está fuera del paréntesis, como en matemáticas, es igual en matemáticas, no hay ninguna diferencia. Entonces el oxígeno está multiplicado por este 3 y a la vez está multiplicado por este 2 que afecta a todo el compuesto. Entonces vamos a multiplicar este 3 por oxígeno, o sea 3 por 1, aquí hay un 1, nos da 3, y 3 por 2, luego por este, 3 por 1 nos da 3, y 3 por 2 nos da 6. O sea que en el compuesto hay la cantidad de 6 átomos de oxígeno. Ahora vamos con el hidrógeno, lo mismo. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 1. Y este 3 lo multiplica. 3 por 1 nos da 3. Y también lo multiplicamos por este coeficiente que está ahí. 3 por 1 nos da 3 y 3 por 2 nos da un total de 6. Ahí tenemos. Y ya tenemos resuelto el conteo, tanto cualitativo como cuantitativamente, de todos estos compuestos químicos. Recordemos que el coeficiente afecta todo el compuesto. Aquí tenemos un coeficiente 1, aunque no se escriba, una molécula de agua. Tenemos 5 moléculas de cloruro de sodio, 3 de dióxido de carbono, 5 de AlOH3, o sea de hidróxido de aluminio, y el conteo de átomos pues es aparte. Voy a hacer una tercera parte de este video para que contemos la cantidad de átomos en otro ejemplo como este o similar a este. ¿De acuerdo? Adelante. Y vamos a continuar con la tercera parte del video. Y ahora les explico otro ejemplo donde tenemos o vamos a analizar cualitativa y cuantitativamente una molécula que se llama hidróxido de calcio. Que aunque el término suene muy técnico, hidróxido de calcio, para que ustedes lo conozcan, no es nada más y nada menos que la famosa cal hidratada o cal en polvo. Esto es cal, hidróxido de calcio, ¿verdad? Entonces el término suena técnico, pero yo a medida vayamos estudiando química les voy a ir revelando nombres de sustancias que son sustancias del uso diario, que no conocemos el nombre químico o el compuesto químico. Entonces esto, hidróxido de calcio, no es nada más y nada menos que cal. Bueno, entonces vamos a analizar cualitativa y cuantitativamente esta sustancia. O sea, vamos a contar cuántas moléculas de hidróxido de calcio hay y cuántos átomos de cada elemento que lo conforma.
Entonces, para comenzar, vemos que hay ¿cuántas moléculas de hidróxido de calcio? Hay 3 moléculas. 3 moléculas de KOH2. Hay 3 moléculas de todo esto. 3 moléculas de todo esto. Ahora lo que tenemos que contar es cuántos átomos o elementos hay de cada elemento que lo conforma. Primero tenemos calcio, entonces vamos a contar cuántos calcios hay. Tenemos oxígeno, también vamos a contar, y también tenemos hidrógenos. Vamos a contar cuántos hay de cada uno, cuántos calcios, cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos. Les decía en la segunda parte del video que este numerito que está aquí multiplica lo que está dentro, y lo que está dentro a su vez está multiplicado por este coeficiente. Entonces, ¿cuántos calcios hay aquí? Aquí hay un calcio. 1 por 3 son 3. Ahora, ¿cuántos oxígenos? Tenemos que multiplicar este 2 que está afuera por esto, y a su vez tenemos que multiplicarlo por esto. Entonces aquí tenemos 2 por 1 son 2, y 2 por 3 son 6. Entonces 2 por 1 son 2 y 2 por 3 son 6. ¿Cuántos oxígenos hay en total? Hay 6 oxígenos. Ahora vamos a ver los hidrógenos. Pues vamos a multiplicar este 2 por estos hidrógenos. 2 por 1 me da 2, 2 por 1, que hay un 1, 2 por 1 me da 2, y 2 por 3 me da 6. 2 por 1 me da 2 hidrógenos, pero como falta multiplicar por este coeficiente que está aquí, que es 3, 2 por 1 me da 2 y 2 por 3 me da 6. Entonces tenemos ¿cuántos hidrógenos? 6 hidrógenos. Y ahí tenemos ya analizado cualitativa y cuantitativamente esa molécula que es hidróxido de calcio. Vamos a tener una cuarta parte de este video porque vamos a analizar otra sustancia más. Nos vemos en un momento. Excelente, y ahora con la última parte de este video vamos a analizar cualitativa y cuantitativamente esta sustancia que lleva por nombre nitrato de zinc. El nitrato de zinc no es una sustancia así como muy común en la vida diaria de las personas. Esta sustancia es parte fundamental o por así decirlo, parte de los ingredientes de los abonos o fertilizantes. Este fertilizante sirve para el crecimiento, la floración y el desarrollo de los frutos de las plantas. Por eso es parte importante de los fertilizantes. Yo les dije que a medida que fuéramos estudiando las fórmulas químicas o las sustancias químicas, yo iba a irles hablando poco a poco para que ustedes conozcan en qué forman parte de la vida cotidiana de las personas. Pero lo que ahora vamos a estudiar y vamos a dar por terminado con esta parte del video es analizar cualitativa y cuantitativamente a esta sustancia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que aquí cuántas moléculas de nitrato de zinc hay. Hay 2 moléculas, lo indica este número que se llama coeficiente. El coeficiente indica cuántas moléculas de la sustancia que está delante representa. Entonces hay 2 moléculas de nitrato de zinc. Lo vamos a escribir aquí. Entonces hay 2 moléculas de nitrato de zinc. 2 moléculas de nitrato de zinc, y la fórmula química es ZnNO3 por 2. Ahí está. Ahora vamos a contar por cuántos elementos, o sea, cualitativamente cuántos elementos hay en esta sustancia. Podemos determinar que hay zinc. Zn es un elemento químico, zinc, y vamos a contar cuántos átomos hay de zinc. Hay nitrógeno, letra N, nitrógeno, y hay oxígeno, es el último. Entonces tenemos zinc, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. Ahora, el asunto está aquí en que tenemos que aprender a contar cuántos átomos hay de cada uno de estos elementos.
sabiendo pues que este coeficiente que está aquí multiplica o afecta toda esta sustancia, o sea, afecta a todos los elementos del compuesto químico. Entonces, ¿cuántos zinc tenemos aquí? Tenemos un zinc, aunque no se escribe, hay un número 1. 1 por 2 me da por resultado 2, o sea que hay 2 átomos de zinc. Vamos a escribirlo aquí para describirlo mejor. 2 átomos de zinc. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente, que es nitrógeno. Recordemos que aquí hay un paréntesis y lo que está dentro del paréntesis se ve afectado por lo que está afuera, lo que significa que este número 2 multiplica todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tenemos aquí? Aunque no se escribe, tenemos 1. Si multiplicamos este 2 por este 1, ¿cuánto me va a dar por resultado? Me va a dar por resultado 2. 2 por 1 me da 2. Estamos contando ahorita con los nitrógenos. Y si multiplicamos este 2 por este 2, me va a dar por resultado 4. Entonces, 2 por 1 me da 2 y 2 por 2, 4. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de nitrógeno tenemos? Tenemos 4 átomos de nitrógeno. Por último, tenemos aquí 3 oxígenos, pero estos 3 oxígenos se ven afectados por el 2 que está fuera del paréntesis. Entonces ahora tenemos que este 2 se multiplica por este 3 y por resultado me da 2 por 3, me da 6, y si este 6 lo multiplico por este 2, entonces 6 por 2 me da 12. 2 por 3, 6, y 6 por 2 me da 12. Lo que significa que hay, ¿cuántos? Hay 12 átomos de oxígeno. Y es así de fácil, así de facilito, no cuesta nada. Entonces, esa es la forma de analizar cualitativamente y cuantitativamente un compuesto químico. Recordemos entonces que los compuestos químicos son el resultado de unir 2 o más elementos químicos de la tabla periódica. Y de esa forma surgen las fórmulas químicas como la que tienen ahí en pantalla. Entonces, con esto hemos culminado este video de esta clase de hoy y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por su atención. Esperamos que la reacción de ustedes síganos, reaccione, comparta nuestro contenido en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta pronto.